Buenas noches, días o tardes. Bienvenidos nuevamente a Filosofía para Tareas. Hace mucho tiempo no subo videos o no hago nada de esto. Más que todo porque pues me apetece editar. Y siento que los videos así grabados pues no son muy buenos. Pero pues me da igual. Ya en este punto pues es eso, ¿no? Bueno, la razón por la que grabo este video es, bueno, primero la idea. TikTok. Había un muchacho con una marioneta, muy chistoso él, que grabó un video pues criticando a otro divulgador de filosofía muy pequeño, pues no muy importante según digo, y que recomendaba pues mira, estos son los libros que tienes que leer para comenzar a filosofía y bla bla bla, ¿no? A lo que él critica ciertamente eso, y yo estoy de acuerdo con él. Por ende, me gustaría hacer mi propio video sobre qué textos son buenos para comenzar a estudiar filosofía, ¿no? De manera autodidacta, ¿no? Si ya estás estudiando la carrera, pues ya te darán los textos y te irán formando poco a poco. Pero bueno, en primer lugar, este chico dice en su video original que hay que comenzar con los presocráticos, que comenzar en Grecia, ¿no? Con los clásicos. Pues ya ves tú, colocándole a un muchacho que van a estar comenzando a leer filosofía, que se lea la metafísica de Aristóteles, pues se lo va a pasar increíble, ¿eh? Genial. Bueno, como obviamente no hay un camino fijo para poder aprender filosofía, no hay un camino así directo, clave, ¿no? Hay personas que aprenden de diferentes maneras, con obras de diferentes temporalidades, ¿no? Sobre todo yo recomiendo las lecturas de filosofía, depende de qué te guste. La filosofía es muy amplia, como para simplemente decir los griegos, los del medioevo, los modernos, los contemporáneos y está. No. Porque pues depende también del tema que te interese, ¿no? La filosofía es tan extensa que pues puede acoplarse a diferentes intereses, ¿no? Puedes querer leer un libro de filosofía de vida, ¿no? Sobre pues cómo lidiar con los pesos del día a día, cómo vivir mejor, ¿no? Cómo vivir mejor, filosofía para la vida. Y no por eso tienes que leer, no sé, La República de Platón, no tienes que leer Metafísica de Aristóteles, no tienes que leer pues un montón de obras de los griegos que pues van dirigidos a otro tipo de problemas, ¿no? Entonces pues nada que ver ahí. Digamos que muchas personas comienzan con El Banquete de Platón, y pues es un buen libro de filosofía, pero pues más allá de mostrar cómo era la realidad filosófica pues de ese entonces y cómo discutían sobre algo tan común en nuestro día a día como lo es el amor, pues tampoco es que tú empieces con ese libro y ya estás estudiando filosofía bien, como dicen estos que siempre tienes que recurrir a los anticlásicos, ¿no? Hay opciones en caso de que alguien quiera estudiar historia de la filosofía. Es muy diferente estudiar filosofía a estudiar historia de la filosofía. Porque cuando estudias historia de la filosofía, pues te van llevando la manito, ¿no? Te van llevando la mano, mira, estos son los autores, estos es un contexto, esta es la historia de la realidad sociohistórica que tenían estos personajes, por eso es que piensan así, por eso es que escriben así, se expresan así, bla, 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 ¿no? Y todo se va conectando, ¿no? Mira, pues resulta que estos están influenciados en estos otros y a la vez van a influenciar a estos otros que van a influenciar a estos otros y al final la filosofía es me influenció a mí y yo me influencié también con influencié a este que también se influenció de este otro y tomó sus ideas y las juntó y hizo algo nuevo, ¿no? Más o menos. Yo recomendaría mucho este libro que es Manual de Historia de la Filosofía de Johann Fichte o como se diga. Es un libro que está bien, no es muy complejo que digamos, aunque hay otros también que son mucho más fáciles de leer, pero a fin de cuentas es un manual, ¿no? Es muy interesante. Pero por ejemplo, digamos que no quieres estudiar sí o sí pues la historia de la filosofía, te interesa más que todo pues la lógica, ¿no? Si te interesa la lógica, hay gente que dice, pues, si te interesa la lógica tienes que leer Aristóteles y luego tienes que saltar pues a la escolástica y ahí tienes que saltar pues a la lógica pues moderna, ¿no?
tienes que saltar a Kant, tienes que pasar de Kant a John Stuart Mill, de John Stuart Mill tienes que pasar a Frege, de Frege a Wittgenstein, de Wittgenstein... No. De hecho, para aprender lógica es más recomendable leer libros de lógica. Libros de lógica que no necesariamente son libros de filosofía, son libros de lógica. No sé si tengo alguno por aquí. Esperan. Bueno, creo que tengo uno. Aquí está. Ese es muy bueno. Iba a traer otro, pero este es mucho más complejo que este. Este es muy sencillo. Este es muy sencillito. No es muy complejo de digerir. No sé por qué huele. Por una aromatizante que tengo. Huele a pastel. Se mató un pastel. Y ya no, miren a quién saqué. El que todo el mundo tiene que comenzar a leer en filosofía, Nietzsche, mejor dicho. Lo voy a dar por acá. Entonces, bueno, este libro es muy bueno para comenzar con lógica. Pero digamos que te interesa comenzar con la teoría del conocimiento, ¿no? Quieres saber cómo están se forman las categorías del conocimiento, diferentes cuestiones como la verdad, como la causalidad, bla, bla, bla. Digamos que te interesa eso, pues yo te recomendaría leer este libro, que es Teoría del Conocimiento. No es tampoco muy complejo que digamos, es también uno de esos libros que más o menos te llenan a la manito, pero pues digamos que es si quieres leer autores directos y no simplemente libros de divulgación. Libros de divulgación hay muchos y pues están bien, todos están bien, ¿no? Hay gente que juzga a los demás por, ¿cómo vas a leer este libro de divulgación? Lee filosofía, ¿verdad? No hay una manera correcta, no hay un criterio para leer filosofía de mejor manera. Por ejemplo, yo comencé con este libro, está ya desbaratado, ya está destruido, ya está roto, se rompió y todo, que es Curso de Filosofía de George Politzer, ¿no? Principios fundamentales, básicamente. ¿Yo recomendaría este libro para comenzar a leer filosofía? No, porque este tema, aunque sea un curso de filosofía, es un curso de filosofía marxista, ¿vale? Es plenamente marxista y te orienta hacia una postura directamente, ¿no? Ya te persuade, ¿no? ¿A cuál? A una materialista en contra del idealismo. Si tú quieres estar en contra del idealismo, pues forja ese criterio tú mismo leyendo las lecturas. No dejes que alguien te diga, mira, es que critica el idealismo directamente y yo lo critico y mira. Por eso, por ejemplo, también hay otros libros de historia de la filosofía. Hay uno que está allá arriba, pero no lo voy a traer, qué pereza. De historia de la filosofía en 2 tomos, realizado por algunos historiadores y filósofos de la Unión Soviética, ¿no? Y está bien, digamos que llevan una narrativa pues coherente, más o menos explican bien los temarios, pero siempre hacen una crítica cuando la escuela que están describiendo y abordando no se adapta a su paradigma, ¿no? Paradigma es básicamente sus teorías, su manera de ver la filosofía, ¿no? Por ejemplo, en ese libro hablan del Círculo de Viena, digamos que comparten un poco esto del Círculo de Viena, de el rechazo al idealismo y la metafísica. Bueno, pues el materialismo también va un poquito en eso, pero luego critican al propio Círculo de Viena porque muchos de sus principios no son contrastables con el materialismo histórico. Y tú, al decir eso, estás ya imponiendo una idea en el lector. Como en plan, mira, es que esto no me gusta a mí, porque pues no va con lo que dice el autor de este manual. Y si lo dice el autor del manual, pues yo suponer que yo debería también seguir con eso. No, hay muchas razones para criticar, por ejemplo, el Círculo de Viena. Pero esas razones, pues, puedes llevarlas, cultivarlas tú mismo. No necesariamente porque te las impongan, ¿no? En la universidad es muy normal, ¿no?, que critiquemos al Círculo de Viena porque la palabra positivismo tiene 2 cuernos, ¿no? Y es enorme, y es básicamente el diablo, ¿no?, en la filosofía, el elefante en el armario, ¿no? Bueno, en el armario no, en el salón, ¿no?, en la habitación. El gran elefante, del que no se habla, porque el positivismo no. Es normal. Y tú entiendes por qué.
Y cuando te enseñan la historia de la filosofía te dicen por qué. El problema cuando te enseñan historia de la filosofía de esta manera es que ya te imponen como en plan, mira, esto sí, esta sí, esta sí, esta no, esto no, esta no, esta no, esta sí, esta sí, esta no. Si tú lees, por ejemplo, si pues dependiendo de X o Y autor, pues tú vas forjando un criterio propio, pero también hay un problema, es que algunos son muy complejos y necesitas una ayuda, una ayudita. Yo me acuerdo que en el video de este muchacho, listo, para comenzar con los modernos y con la discusión entre el empirismo y el racionalismo, hay que leer a Kant. ¿Tú crees que yo voy a poner a leer a Kant a un muchacho que simplemente quiere saber sobre filosofía moderna? No, no, no. ¿Y qué es eso? ¿Qué es esa maldad? No, gracias. Porque hay necesidad de ser tan mala gente. No. No, 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 no. Y encima crítica de la razón pura y lo muestra con orgullo el muchacho, ¿no? Mira, 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 este libro tienes que leer a Kant. No, 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 no tienes que leer a Kant. Puedes informarte más o menos de la discusión, puedes ver un balance general, por ejemplo, puedes ver lo que decía John Locke, lo que decía David Hume sobre el empirismo, lo que decía Descartes, o como le dice este muchacho, Descartes. Y pues así, ¿no? Y ver pues lo que opinan los empiristas, lo que opinan los racionalistas y más o menos ver las dos partes de la misma moneda, ¿no? Pues al final tú decidir cuál te convence más. Al final las dos tienen mucha razón, no digamos que una está sobre la otra, y de hecho Kant llega para hacer eso, pero es que la manera en la que Kant lo hace es súper complejo, porque es que tú no puedes reconciliar dos escuelas que están chocando simplemente con un libro re básico. O sea, hay que hacer todo un berraco tratado para poder realizar una reconciliación entre dos doctrinas opuestas, o sea, dos escuelas, mejor dicho, opuestas. Entonces pues está complejo. Ahora, para todo tipo de filosofía hay una introducción. Para todo tipo: filosofía política, filosofía de la ciencia, filosofía de la biología, filosofía de la técnica también, filosofía de la ética, filosofía del arte. Para todo tipo, incluso para filosofía del lenguaje, todo tipo de filosofía tiene una introducción, tanto histórica como ya especializada, como para decirte, mira, mira, bla, 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 ¿no? Entonces sí, en cuestión de historia del lenguaje, por ejemplo, la introducción a Mauricio Bichot está muy bien hecha. El Fondo de Cultura Económica es increíble para poder comenzar. Si te interesa también la filosofía medieval. O sea, no es necesario hacer un esquema lineal, como en plan, comenzamos aquí y nos vamos acá. No, comenzamos en Grecia y terminamos en Europa. ¿Vale? No. O sea, comenzamos y terminamos en Europa, en Occidente, terminamos ahora con la Unión Soviética, comenzamos con Viena, terminamos por allá, luego nos vamos por alguna razón a la India, y etcétera, y también con Byung Chul Han a Corea, vamos con diferentes puntos aquí. Entonces suena como muy, ese camino es muy largo, y a lo mejor pues se lo dices a alguien que quiere solamente leer poco de filosofía, que por aquí y por allá, y no se quiere comprometer con semejante travesía, ¿no? No. Por ejemplo, si hay alguien que quiere saber la historia de su ciudad y quiere leer historiografía de su ciudad, ¿tú crees que es necesario decirle, pero antes tienes que leer la historia completa? Comencemos en el Neolítico, hace más de 7.000 millones de años, bla, bla, bla. No. Y tú dices como, ¿qué? Disculpa, ¿por qué me tengo que ir por allá? ¿Por qué me tengo que ir al Paleolítico? ¿Por qué tengo que ir allá cuando eran unos nómadas? Cuando iban de aquí a allá, cuando no tenían ni sistema de escritura, ni lenguaje, ni nada. ¿Por qué tengo que irme hasta por allá para poder entender la berraca historia de mi ciudad? No es necesario, ¿no? No es necesario. Entonces tú, para poder entender la historia moderna, pues tampoco tienes que irte a Grecia obligatoriamente, como si fuese un prerequisito, una materia en una universidad. O sea, no. Y esto es lo que dice el muchacho de la marioneta, muy chistoso él. Ojalá pudiese encontrarlo porque se me perdió. Y tiene razón. Y tiene razón. No es como te dicen, así tienes que aprender filosofía. Comenzar por los griegos. Y luego los griegos tienes que ir a los medievales. Y luego tienes que ir al Renacimiento y la Ilustración, la modernidad, y ahí a la contemporaneidad. No, yo comencé muy tarde. Este libro es de inicios, casi mediados de siglo XX. Este hombre es contemporáneo. Este hombre lo mataron por el nazismo.
ya creo que comencé como que muy, muy lejos, ¿no? No comencé en Grecia, no comencé con Tales de Mileto, no comencé a aprender de Tales de Mileto, no comencé con lo que se le llama la filosofía occidental, ¿no? No comencé por allá. No, no, no. Tampoco comencé leyéndome el arte de la guerra. No, tampoco me fui por allá. Comencé por aquí, cerquita. Y eso es lo que hacen las personas que leen divulgación, que no está mal. No está mal. Y también los que leen las introducciones. Como digo, hay introducción para todo tipo de, de escuelas filosóficas. Está, por ejemplo, la filosofía de la historia. Esta es una buena introducción. Está bien. Aunque un poquito medio técnica, pero hay otras que están mucho más sencillas de leer con un enfoque histórico, este más técnico. Pero pues es una buena introducción. Si quieres leer, por ejemplo, filosofía de la física, ese sí no lo tengo por aquí. No. Creo que no. Así que lo tengo, creo que por allá. Yo no voy a sacar eso. Creo que aquí está. Sí, señor, aquí está. Filosofía de la física con un enfoque histórico, pues ese está bien. El método experimental de la filosofía de la física está bien, está bien escrito, es fácil de leer. Hay gente que dice, es que filosofía de la física me imagino que será re complejo, ¿no? Me van a colocar fórmulas. No, este tipo no es Norwood Russell Hanson, ¿no? No te escribe un libro de filosofía de la ciencia y te pone, no sé, un capítulo full basado en física de partículas. No es así, ¿vale? No es así. No es así de cabrón. Ya. Entonces, pues, es interesante ver cómo hay diferentes medios y maneras para poder leer filosofía. Digamos, hay gente que quisiera leer sobre el neopositivismo lógico, ¿no? Yo no recomendaría este libro. ¿Por qué? Bueno, le recomendaría el escrito que realiza ayer, pero es que esto ya es leer directamente el neopositivismo, leer directamente a los filósofos. Si tú no sabes el contexto, pues leer directamente a los filósofos muy especializados, pues digamos que vas a... ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Por qué de repente estamos hablando del lenguaje? ¿Por qué de repente me están hablando de la filosofía de la sintaxis y la semántica de las proposiciones? ¿Por qué de repente me están hablando de cómo cómo se relacionan las partes fundamentales de la proposición sintácticamente y desde cuándo estamos haciendo... Bueno, en fin. Eso, ¿no? Eso que son muy temas muy lingüísticos desde que, no sé, Wittgenstein escribió Mi Biblia, ¿no? Que es básicamente el libro que yo llevo a todos lados desde que Wittgenstein escribió este libro, ¿no? Hombre, tampoco le vas a decir a alguien, ¿quieres saber de lógica? Tienes que leer el Tractatus. No, no. ¿Cómo vas a poner a un muchacho a leer el Tractatus? Es que eso es de gente que está mal de la cabeza, que no capta, ¿no? Como que le falla. Están cucu. O sea, no, deberían hacer un loquero con una camisa de fuerza así y pegándose en el cráneo contra las paredes acolchadas. Te juro, no hay lógica, no hay criterio alguno para decirle a alguien que quiere saber de lógica que lea este libro. O sea, no. Es como, no sé, quieres saber de matemáticas, lee Los Principia de Russell. Increíble, ¿no? Es que si no lees ese libro no sabes de matemáticas y tú solamente quieres saber matemática básica, ¿no? O sea, amigo, llámame, no sé, aprende un poquito de álgebra. ¿Cómo me vas a mandar a Los Principia? Hola, o sea, la coherencia se fue de sabático, se fue de vacaciones. Entonces, eso es la crítica, ¿no? Que hacen este muchacho de la marioneta. Voy a hablar lo de la marioneta todo el rato. La marioneta, lo extraño tanto, debí haberlo guardado. Y pues eso, sigo pensando que cada persona puede leer la filosofía como se le dé la gana. Hay recomendaciones, sí. Hay consejos, sí, como algunos que he dicho. Creo que puede incluso sonar algunos contradictorios entre sí. Sí, los hay. Hay consejos, hay opciones. Sí, que si tú me preguntas a mí, pues yo te los digo. Pero no te voy a decir en un video, hey, tú que te interesa la filosofía, ¿a ti te interesa la filosofía? ¿Te interesa gastar tu tiempo de tal manera? Pues, toma. No, hay que comenzar con los clásicos. Hay que comenzar con... Eso es como muy de profesor, ¿no? De profesor de secundaria que te dice para aprender filosofía hay que leer los clásicos. Y realmente él no enseña filosofía. Enseña, no sé, economía, ciencias sociales y lo ponen a enseñar filosofía porque es que no hay otro profesor que le enseñe. Y entonces él que dice...
vamos a los clásicos, sí, hay que ir a los clásicos, sí. En efecto, hay que volver a Platón, volver a Aristóteles. O como diría Menem, ¿no? Hay que volver a los textos de Sócrates. Increíbles, ¿no? Yo nunca había leído un texto tan increíble de Sócrates. Tenía una manera de escribir. Increíble. Increíble, Sócrates, el mejor filósofo de la historia, como dicen algunos, ¿no? Escribe increíble. Hay gente que dice eso, ¿no? Léete los textos de Sócrates. Se me fue la luz. ¿Cuáles textos de Sócrates? Esos textos están aquí con nosotros en la habitación. Están aquí. Yo puedo verlos. Seguro son increíbles, ¿no? El contenido, no sé. El contenido se basa en ¿por qué? ¿Y por qué eso? ¿Y cómo? ¿Y por qué no? Mayéutica, ¿no? No, entonces hay gente que te dice, para poder argumentar tienes que leer el banquete, tienes que ver cómo argumenta Sócrates, que esa es la magia del debate. A mí alguien me llega a debatir con mayéutica y yo cierro la puerta de la habitación, me voy, no vuelvo jamás. Hasta ahí llegó tú y yo sociales, hasta ahí llegó nuestra comunicación, hasta ahí llegó todo. Se acabó. No quiero volverte a ver nunca más, básicamente. Entonces, sí, dependiendo de lo que tú quieres, pues hay filósofos que te ayudan mucho, ¿no? Hay otros que no te ayudan tanto, solamente te confunden más, ¿no? Digamos que tú quieres saber qué es el ser, pues si te ponen a Heidegger, pues tú vas a leerlo y vas a decir qué me quiere decir. Este tipo habla en un lenguaje reconocido. O sea, sé que es alemán, pero esto de alemán tiene nada, ¿no? La nada nadea, ¿qué es eso, no? Ves que se inventan palabras así de la nada, aunque todas las palabras son inventadas, lo diría el Wittgenstein de las investigaciones, pero palabras que las ponen así y no las habías visto nunca antes y dices, ¿qué es esto? Ok, y te dejan con más dudas que respuestas. Normalmente la filosofía hace eso, pero tampoco así. Alguna aclaración ha de hacerte. La filosofía tiene que aclararte más que las dudas que te dejan, ¿no? Las dudas te las tienes que plantear tú, ¿no? Como tengo dudas con respecto a este texto, porque bla, bla, bla. Sí, las tienes que formularlas tú, no te las tiene que dejar el texto. En teoría cualquier filósofo debería ser claro, dependiendo de su público, ¿no? Pues ya eso es otro tema que yo no sé por qué lo estoy hablando aquí. Es que a mí me gusta hablar mucho, me encanta, increíble. Entonces pues eso, lean lo que quieran. Lean. Y cuando crean que estén listos para leer el Tractatus, lean el Tractatus. Y luego cuando crean que, no sé, que Wittgenstein es increíble y que no se equivoca, pues leen las investigaciones donde dice, es Bate, me arrepiento, ese no era yo, era Patricia, era alguien más. No, me tomé un par de copas y escribí esto mientras estaba, no sé, en la Primera Guerra Mundial. Estaba ahí en las trincheras, en el frente, esperando que me pasara una bala por el cráneo y escribí esto y ahora me arrepiento porque ya no hay guerra y ya estoy tranquilo y puedo escribir. Y digo que no hay necesidad de un lenguaje perfecto. De hecho, el lenguaje pues es convencional, ¿no? Y pues depende, ¿no? Bueno, en fin, cosas de las investigaciones, ¿no? Del segundo Wittgenstein, que es interesante, pero puedes ver cómo un autor cambia completamente de ideas y ya se va de sabático, se va a otra línea. Ya no es lógica, es filosofía del lenguaje. Puedes ver cómo un autor se desenvuelve en lo uno, en lo otro, ¿no? Como lo hacía, por ejemplo, Kant también, como lo han hecho la gran mayoría de filósofos, y que te digan, mira, es que tienes que leer esto así. No. Porque, por ejemplo, si te dicen, tienes que leer primero este libro de Wittgenstein y luego el otro, ¿no? Cuando te mandan estos tipos a leer directamente los autores así, como no sé, como mamá pájaro cuando su hijo apenas salió del huevo y ya quiere que huele, y lo tira así y el pájaro llega y se estampa contra el piso y se mata. En este caso, pues no sé, te da una embolia cerebral porque no entiendes por qué después de tanto tiempo leyendo este libro, no entiendes por qué de repente cambió de idea y ya no le gusta lo que escribió en el Tractatus y es como, no sé, como que lo mira con asco, como que es como el hijo que nadie quiere, ¿no? Como un bastardo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Si no hay quien te explique por qué, si no hay quien te guíe por qué ese cambio de ideas, pues tú vas a pensar, es que la filosofía y los cambios así son muy arbitrarios, ¿no? Normalmente este tipo pensaba esto y luego de repente cambió de opinión. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien me puede guiar? ¿Alguien me puede decir por qué esto ocurre?
¿Por qué? O sea, y claro, si te ponen a leer los autores directamente, pues hombre, a lo mejor te das cuenta, pero te vas a tardar si no hay quien te guíe. Es que, eso es lo bueno de aprender autodidactamente, que hay muchas guías, hay cosas, y no tienes la presión de que tienes que rendir este semestre. No, eres libre. Y es ahí, tienes libertad de elección como para que llegue un tipo y te diga, tienes que leer a esto y tienes que ir así, linealmente, y tienes que comenzar en Grecia, tienes que comenzar aquí, con los griegos, con el bueno de Platón y su mundo de las ideas y su alegoría de la caverna. Luego tienes que irte con Aristóteles y los silogismos, sí, y las causas, las 3 nociones de causa, sí. Y ya de ahí y ya de ahí salta Santo Tomás de Aquino. Y tú dices, ¿cómo? ¿Por qué? No, gracias. Déjame así como estoy. Estoy bien. O sea, pues eso. Ya, eso es básicamente lo que quería comentarles. Lean como quieran. Ya lo he dicho esto como 1000 veces. Ya este video ya perdió la noción. Ya no importa. Ya no importa lo que yo necesite decir o quiera decir. Ya al final todo se perdió. Todo se perdió, ya no hay nada que hablar, ya no hay nada que decir, yo ya dije todo. Lean lo que quieran de la manera en la que quieran, en el ritmo que quieran, en el orden que quieran, aprendan como quieran, ¿vale? A no ser que estén estudiando en una berraca universidad donde hay un corpus, hay un ¿cómo es que se le llama esto? Ya me gradué, ya me acuerdo el nombre de esto. Una malla curricular, bueno, eso, el programa, ¿no? Que te ponen así, mira, así, esto son las materias en el orden que tienes que verlas. ¿Comenzamos? Pues sí, con lógica. Bien, comenzamos con esto y tienes que rendir. No, si estás estudiando autodidactamente, estudia lo que te plazca. ¿Quieres estudiar el estoicismo para aprender cómo vivir mejor? Estudia el berraco de estoicismo. Sí, hay gente que te dirá, ay no, pero es que, y yo soy uno de ellos, pero pues tampoco le digo a la gente así, ¿no? Es que están leyendo estoicismo en supermercado, que no es estoicismo. Pues es que si no lo lees no te vas a dar cuenta y no vas a poder diferenciar qué es estoicismo, qué no, ¿no? O sea, se le llama criterio, se le llama tener criterio, se les llama poder reconocer cuando algo huele a fétido, huele a podrido, huele como, no sé, como a estafa, ¿no? Como a cuento, como me están tratando de vender la moto, como diría Chomsky, ¿no? Me van a vender la moto. ¿Cómo nos venden la moto? Eso la gente se tiene que dar cuenta. Hay veces que pues alguien te ayuda, pero hay que darse cuenta de eso. Y lo mismo pasa con la filosofía, ¿no? La gente tiene que darse cuenta. Porque si la gente no se da cuenta y no tiene la capacidad de darse cuenta cuando le están tratando de, no sé, de vender la moto, pues tenemos un problema, porque la gente no va a poder pensar y no se va a poder quitar la bendita de los ojos ellos solos, ¿no? Y ya tenemos un problema. Uy, ¿cómo me veo sin los lentes? Me veo como con los ojos pequeños. Pero en fin, ya me voy. Me atrapaste, es filosofía. Adiós. Chao.